Efectivamente, ya estamos con nuestro invitado del día. En esta mañana se trata de el señor asambleísta Lenín Barreto, integrante de la Comisión de Fiscalización. Le damos primero la cordial de las bienvenidas, señor asambleísta, a través de Radio Cira, la radio con corazón en la frecuencia 1210 en amplitud modulada. Bienvenido, Gabriel Freire y toda la bella ciudad de Ambato. Les saludamos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días, un gusto y buenos días también Estamos a todos escuchándolo. ¿Me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando, tranquilo, no se preocupe. Adelante. Saludos también a todos que nos siguen a través de la Radio Cira. Perfecto. Usted es integrante, como indicábamos anteriormente, es coordinador de la Comisión de Fiscalización. Bueno, soy coordinador, Vamos a hablar sobre el tema juicio político a Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, expresidente y vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué se recomienda archivar el juicio político contra estas personas que ya hemos dado a conocer, señor asambleísta? Efectivamente, nosotros como comisión, no soy coordinador, soy miembro de la comisión, de quien lidera este espacio es la asambleísta y compañera Pamela Aguirre. Nosotros como comisión lo que hacemos es sustanciar y tener una posición frente a los juicios políticos que se presentan dentro de la Asamblea Nacional y obviamente elaborar un informe con todo lo sucedido en esta comisión y finalmente llegar a unas conclusiones y recomendaciones. Lastimosamente, la parte proponente de este juicio político, que fue el asambleísta Jorge Peñafiel, no supo defender su propio juicio político. Le faltó bastante prolijidad en este proceso, le faltó bastante, inclusive, por decirlo así, malicia, porque él convoca, tiene la posibilidad de hacerlo, a un sinnúmero de ciudadanos que les servirán como prueba testimonial. Estos ciudadanos rindarán testimonio de lo vivido dentro de las causales por las cuales están siendo sustanciados estos exfuncionarios, Ruth Maribel Barreto, Javier Muñoz, Wilman Terán. Pero las mismas personas que el mismo asambleísta solicitante de este juicio político, Jorge Peñafiel, no le dieron la razón en ningún momento a él. Es más, le dieron la razón a los funcionarios, bueno, en este caso exfuncionarios cuestionados. El asambleísta Peñafiel presenta más de 10.000 hojas, documentos, donde están algunos documentos en que supuestamente indicarían las causales, estarían comprobadas las causales de los juicios políticos, pero no las actúa, no las sustancia, no las explica, no las compromete, decir, mira, este documento significa que da testimonio o da fe de que como elemento probatorio para que incurran en incumplimiento de funciones de estos funcionarios, ¿no? Entonces es realmente lamentable que el ciudadano se haya equivocado en elegir a este asambleísta que no ha sabido llevar ni liderar este juicio político. Pero también en este proceso nos hemos dado cuenta y nos hemos sido testigos de algunas noticias bastante relevantes y preocupantes que han nacido aquí. Por ejemplo, como prueba de oficio, fue presentado unos chats donde estaba periciado, unos chats periciados, donde demostraba la comunicación constante que tenía la fiscal Diana Salazar con el en ese entonces expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en el cual compromete a la fiscal por intromisión a la justicia, por manifestar y comentar procesos que ella misma está liderando.
las presiones que la fiscal hacía para que no se sancione disciplinariamente al juez Macías, el mismo que tenía una protección, dicho por el ex vocal, ex presidente Vilma Terán, tenía una protección especial por parte de la fiscal Diana Salazar. Y el mismo Vilma Terán manifestó que la fiscal Diana Salazar tenía intereses bastante sospechosos, bastante particulares en algunos casos. Algunos casos ella desestimaba, ella no hacía nada, pero en otros casos la fiscal hacía todo lo posible para acelerar los procesos y acelerarlos a su favor. También la ex vocal Ruth María Barreno manifestó que ha tenido persecución por parte de la fiscal Diana Salazar y que ha sido amenazada inclusive para que deje el país y no se someta a la justicia, una justicia obviamente parcializada. Señor asambleísta, ¿y se sabe de parte de quién vienen las amenazas para la señora Maribel Barreno? ¿Perdón? ¿Se sabe de parte de dónde o de quién vienen las amenazas para la señora Maribel Barreno? De la misma fiscal general de la Nación, Diana Salazar, por haber sancionado al juez Macías o por haberse abstenido, ¿no?, en la votación para aquello. Y esto lo manifestó al terminar sus alegatos finales el día viernes hace 2 semanas, en donde dijo que el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, que sospechosamente la Fiscalía General del Estado ha recomendado a la justicia que se le reduzca la pena al 90% por cooperación eficaz. Entonces, su pena, él obviamente se ha declarado culpable y ha accedido a participar como cooperador eficaz, se le va a reducir al 90%, es decir, a 9 meses en el peor de los casos, en el en el peor de los casos, ¿no? El vocal Javier Muñoz ya tiene 6 meses, sí, tiene unos 6 meses encarcelado. Entonces lo más probable es que él salga en este mes, 2 meses o 3 meses máximo, ¿no? Y todos sabemos cómo funciona esta cooperación eficaz, dice, habla en contra de la revolución ciudadana y te damos todas las facilidades para que tú salgas libre y sin ningún problema. Entonces, lastimosamente, ya hemos visto cómo ha funcionado y el modus operandi de la justicia y sobre todo cómo opera la fiscal Diana Salazar. Entonces el mismo Javier Muñoz le dijo a Maribel Barreno, ándate del país porque yo voy a ir contra todos. Nadie me ha apoyado, he estado solo y yo lo que quiero es mi justicia y perdón, yo lo que quiero es mi libertad y por la libertad voy a ir en contra de todos. Señor asambleísta, la mesa de fiscalización resuelve aprobar el archivo del juicio político en contra de Terán y Barreno, pero que continúe para el ex vocal Muñoz. ¿Por qué la diferencia? Porque, mire, en primer lugar, cuando se sustancian los juicios políticos a miembros de un organismo colegiado, como es el caso del Consejo de la Judicatura, no se puede generalizar las sanciones, se tienen que individualizar, eso lo termina, y eso es una de las causas también por las cuales llevó mal el asambleísta Peñafiel. Él quería generalizar absolutamente todas las penas y las sanciones de manera uniforme a todos los exfuncionarios cuestionados. Eso no debe ser así, debe decirse aquí se sanciona de esta manera, por esta razón. Pueden tener al final todas las mismas sanciones, pero debe ser individualizada las pruebas. Entonces, el señor Peñafiel no realizó de manera correcta aquello. Entonces, sí se presentaron unas pruebas, sobre todo las testimoniales y las pruebas de oficio, donde implicaría el incumplimiento de función por parte del asambleísta, el vocal Muñoz. Señor asambleísta, ¿cuáles fueron las pruebas que faltaron en contra de Terán y Barreno
para no lograr demostrar las responsabilidades que acusaba en su solicitud. No, eso realmente, si uno como promotor de un proceso, juicio político, no tiene las pruebas, ¿por qué va a presentar un juicio político? Entonces eso yo creo que debería responderlo el asambleísta Peñafiel por no haber llevado con prolijidad este proceso. Ahora, ¿qué se espera con el archivo a estas dos personas y que se siga al otro funcionario que también dice que en su comunicado, en el documento, que se continúen con el juicio político al otro servidor, como es el de las acusaciones que se ha leído en el documento para el señor ex vocal Muñoz? De la misma manera, entonces todo esto debe ser conocido por los integrantes, los asambleístas, todos los asambleístas, y debe ser convocada de manera oportuna por el presidente para que se realice el juicio político dentro del pleno, ¿no? Entonces, de la misma manera, el pleno es que decidirá si es que se enjuicia o no a los funcionarios, o en este caso a los exfuncionarios. Puede que no se considere este informe dentro del pleno y se enjuicie a los tres, o no se enjuicia a ninguno, o se enjuicia a Vilma Terá y a los otros dos no. Bueno, eso ya depende del pleno de la Asamblea Nacional. Ahora el bloque ADN también ha reaccionado rechazando el posible archivo del juicio político y con eso se viene nuevamente un conflicto entre las bancadas del legislativo. Lastimosamente la bancada de gobierno es bastante mediocre. Me permito decirlo aquello, ¿no? Ellos no conocen del procedimiento parlamentario, desconocen la Constitución, desconocen la ley orgánica de la función legislativa. Ellos, por ejemplo, intentaban que se apruebe un informe de minoría y no está considerado ni estipulado informe de minoría dentro de los procesos de sustanciación de juicio político. En el caso de no haberse aprobado el informe, este informe que fue elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización, lo que implicaba era que se dé paso a las posturas por parte de los asambleístas, miembros de la comisión, en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero seguían insistiendo de que sea considerado un informe de minoría. Por favor, por ejemplo, el día jueves, hace 2 semanas, se aprobó dentro del Pleno de la Comisión una prueba de oficio mediante moción por parte de la asambleísta Sofía Espín, y de acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estas pruebas de oficio deberán y podrán ser aprobadas con el voto de la mayoría simple. Pero parece que algunos asambleístas no entienden estos temas de la mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada. La mayoría simple es la mayoría de los votos de los asambleístas presentes en la sesión. ¿Cuántos asambleístas forman parte de la comisión? Son 9. ¿Con cuántos asambleístas se puede dar quórum? Con 5. Eso es una mayoría, 5, o sea, mínimo 5, con mínimo 5 asambleístas se puede dar quórum. Imaginemos que sale una moción para presentar una prueba de oficio con 5 asambleístas. La mayoría de 5, ¿cuál es? 3. Y ellos discutían que no, y yo lastimosamente, yo le tuve que pedir a la secretaria para que le dé a entender a los asambleístas que estaban presentes. En ese momento estaba la asambleísta Adriana García como presidenta encargada, para que conozcan algo la función, la ley orgánica de la función legislativa. La mayoría simple es la mayoría de los presentes, hay mayoría absoluta, ahí sí mayoría absoluta es la mayoría, la mitad más uno del quórum, y la mayoría calificada, que hay sí las 3/4 partes del voto. Pero eso desconocen lastimosamente algunos asambleístas. Señor asambleísta, para nadie es ajeno lo que sucedió al inicio de este legislativo y el ejecutivo. Su bancada, RC5, PSC
y también ADN estaban muy de acuerdo en todas las reformas a las leyes, incluso se aprobaban y no se archivaban. ¿Cuándo rompe esta relación? ¿Cuándo se fractura? Porque incluso ha llegado hasta el Ejecutivo a acusarlos que la Revolución Ciudadana, el PSC Construye, se acuerdan a bajarse a los juicios contra los exministros Pablo Arosemena, Sebastián Corral, Andrea Montalvo, para adelantar la interpretación de la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Desde cuándo? Y ahora, ¿por qué ese conflicto entre legislativo y ejecutivo? Bueno, ese conflicto nace por la desidia, la inoperancia, mediocridad e indolencia por parte de un gobierno ante sus mandantes. Un gobierno que no le importa absolutamente nada al bienestar de los ciudadanos, un gobierno que nos ha mentido de manera consecutiva, que cuando era candidato nos manifestaba que no iba a tocar los precios de los combustibles, que no iba a subir impuestos, que iba a luchar contra la delincuencia, que iba a aumentar las becas, que iba a atender la salud, la educación, las vías, la producción. Es más, mira, hoy día un nuevo golpe, ya sigue decreciendo la producción de petróleo, de petróleo, de barriles de petróleo en el Ecuador. Ya vamos por menos de 300.000 galones de petróleo. Esto es realmente gravísimo para la economía del país y ya, no, ya es insostenible lo que pasa aquí en el país. Tenemos un presidente que constantemente nos crea conflictos diplomáticos con algunos países. Lo hizo con Argentina, lo hizo, por ejemplo, en un inicio lo hizo con Rusia, luego también con México, con la intromisión en la embajada mexicana en Quito, con lo manifestado con el semanario New Yorker, donde criticaba y cuestionaba de manera bastante irresponsable a los presidentes de Nicaragua, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de Colombia, etcétera. Entonces, es insostenible este gobierno, lastimosamente, pero también de manera afortunada es un gobierno que ya está agonizando, un gobierno que ya se le acaba sus años, sus tiempos, sus meses, sus días, y obviamente esperamos que el pueblo ecuatoriano decida de manera correcta. Ya dejemos a un lado la, esa política del TikTok. Sí, es una herramienta comunicacional, por supuesto, pero yo creo que la banalidad nos ha llevado a donde estamos actualmente, la banalidad de los zapatos rojos, de los cartones, de los bailes, y todos esos temas realmente son situaciones que no nos ayudan a mejorar la realidad de este país. Ahora con este tema de archivar el juicio político a Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, ¿ustedes creen que la Asamblea Nacional está trabajando en beneficio, en protección, en respaldo al pueblo ecuatoriano? Mire, obviamente el pueblo ecuatoriano debe tener su percepción, ¿no? Y frente a eso yo no puedo hacer mucho, pero también hay que reconocer que la ciudadanía desconoce realmente lo que un asambleísta puede hacer, o lo que un asambleísta está facultado de hacer. Constantemente se viene diciendo que la asamblea solamente se legisla y se fiscaliza. Nosotros no somos promotores de política pública. La política pública nace del actuar del gobierno nacional, cristaliza lo que está establecido en la Constitución y la ley y brinda presupuesto para que todo esto se pueda cumplir. Pero ¿de qué te vale tener una constitución muy bella? ¿De qué te vale tener un marco legal muy ajustado a la realidad del pueblo ecuatoriano si tenemos un presidente que no cumple ni hace cumplir las leyes? El presidente es que brinda el presupuesto, por ejemplo, para que no haya apagones. ¿Por qué? Porque es el que tiene el dinero para cumplir con el plan maestro de electricidad, tiene dinero para darle mantenimiento a las centrales hidroeléctricas, tiene dinero para darle mantenimiento a las cuencas hidrográficas que alimentan estas centrales hidroeléctricas, por ejemplo.
tiene dinero para pagarle a los servidores externalizados de salud, pagarle a los maestros, pagarle a la educación, para que se mejore la red vial, etcétera, ¿no? Nosotros como asambleístas en estos casos no intervenimos. Estamos legislando, por supuesto, pero las cosas no cambian con una ley. Las cosas cambian con un gobierno. Así como nosotros como Revolución Ciudadana lo hicimos cuando fuimos gobierno. Teníamos, mira, por ejemplo, en el primer periodo de Rafael Correa no teníamos mayoría dentro de la Asamblea, pero sin embargo se logró trabajar por el pueblo ecuatoriano. Correcto, señor asambleísta. Queremos agradecer por su presencia, sus aclaraciones frente a este tema que hemos dado a conocer, el juicio político a Wilman Terán, Maribel Barreno, Javier Muñoz y también aprovechando de su presencia, captando el trabajo del legislativo. Con nosotros el señor asambleísta Lenín Barreto, integrante de la Comisión de Fiscalización. Si algo más tiene que darnos a conocer, caso contrario, le deseo que tenga un feliz inicio de semana, también feliz inicio de mes. Agradecerte, Gabriel, por este espacio y también un saludo a toda la ciudadanía y siempre a las órdenes. Muy amable. Muchísimas gracias. Tenemos la hora 8:31. Tenemos ya la hora 8.